Hermanos, bienvenidos a Casa de Oración, Casa de Dios, Casa de usted. Le damos la bienvenida a este momento, a este día tan especial, a esta reunión en la que estamos en presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que nos ven por las redes también, le damos la bienvenida y que el Señor bendiga sus vidas ricamente. Hoy nos reúne un tema bastante crítico muchas veces no queremos reconocerlo. El título del estudio de hoy va a ser la integridad en tiempos de apariencia. La integridad en tiempos de apariencia. Nuestro texto base, quiero que escuchen cuando leamos el texto base y después vuelvan a recurrir a sus Biblias y léanlo con detenimiento. Lucas 12, del 1 al 7. La levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Así que, hermanos, el pasaje inicia con una escena abrumadora. Millares de la multitud, dice. Tanto que unos y otros se atropellaban en ese momento. En medio del caos y la popularidad, Jesús no nos deja Él no se deja deslumbrar. Ignora todo, todo éxito numérico. ¿Por qué? Porque él tranquilamente se podía decir: ala, miren la cantidad que vienen a escuchar mi palabra. O sea, como diríamos en argentino, se podría agrandar. Pero él no se deja deslumbrar. Y lo primero que hace es hablar con sus discípulos sobre el peligro interno. Ese peligro que se llama hipocresía. Jesús no habla en un vacío, lo hace frente a una multitud. Clarito lo escuchamos en la palabra. Sin embargo, su advertencia prioritaria es para sus discípulos. O sea, que tengan cuidado sobre la hipocresía. Con el tiempo, en la antigüedad, los actores utilizaban grandes máscaras para entender lo que es, de dónde proviene el término hipocresía. Bien, para representar diferentes personajes y estados de ánimo. Un hipócrites era quien respondía o interpretaba un papel en el escenario, fingiendo ser alguien que no era. De ahí proviene la palabra hipócrita.
¿correcto? Aparentar, mostrar una cara, ¿no? Que no es, porque por dentro la persona puede estar odiándote y por fuera la persona pura sonrisa. Entonces, de ahí que viene el origen de la palabra en las máscaras. Con el tiempo, el término pasó del teatro a la vida real, para describir a las personas que actúan con falsedad en su día a día, como si llevaran una máscara constante para ocultar sus verdaderas intenciones o sentimientos. Jesús nos llama a quitarnos esa careta, esa careta de perfección espiritual. No. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra verdadera cara espiritual sea vista, sea reconocida. ¿Por qué? Porque la hipocresía no es un pecado estático. Sabemos que es un pecado, pero es un pecado que crece. Porque empieza, a ver, ¿cuánto habremos pasado y cometido ese pecado? Una mentirita piadosa, una pequeña mentira no hace nada. Y ahí empieza. ¿Por qué? Porque no, yo como cristiano oro todos los días. Apá, ¿es cierto? Entonces, así arranca, de una pequeña mentira para quedar bien, y eso, ¿qué hace? Termina corrompiendo todo el carácter. ¿Cuántos cometimos ese tremendo error en nuestras vidas, no? Hago memoria y me acuerdo de quizás una o dos o más de esas pequeñas mentiras piadosas cuando arrancaba más en el cristianismo, que creía. ¿Por qué? Porque en Cristo, cuando uno viene, necesita como bebé la leche, necesita esa leche que nos da la vida como cristiano y que nos hace crecer y que nos hace madurar. Entonces muchas veces nosotros creemos estar en un estado maduro como cristiano y todavía no. Entonces cometemos el error de por ahí mentir para decir, no, nosotros ya estamos en un estado de cristiano súper maduro. Y no era así. Y así empieza. Si uno no se detiene de esa mentira y de tratar de mostrar algo que no estás, que no sos, para poder estar mejor en la sociedad o en la iglesia, sos hipócrita. Bien. Entonces, tenemos que la hipocresía es el deseo de proyectar una imagen piadosa para obtener un reconocimiento humano, ocultando la realidad del corazón. Ojo, a mí me pasó cuando recién conocí al Señor, y me armé de una imagen que todavía no la tenía como cristiano. O sea, por dentro no la tenía, era por fuera. Y eso me costó la relación con el Señor. Porque ahora entiendo el qué o cuál fue el pecado que cometí sin saber, pero ahora el Señor me enseña.
según lo que yo creía o que tenía que ser, pero que realmente el Señor trabajó mi corazón y me sacó de esa posición hipócrita. Jesús desarma la mayor mentira de la hipocresía, la creencia de que podemos esconder quiénes somos realmente. O sea, para Dios nada está oculto, nada, absolutamente nada. O sea que nosotros, si queremos dar una imagen, pero por dentro somos otro, para Jesús, eso está clarito. El Señor hace que la noche resplandezca como el día. Intentar engañar a Dios es un acto de locura. O sea, es imposible engañar a Dios. Lucas aquí nos enseña que toda evidencia será presentada. Toda evidencia será presentada. La hipocresía es solo un aplazamiento de la verdad, que tarde o temprano saldrá a la luz. O sea, nada permanecerá en la oscuridad. Y vemos en Mateo 15:8, ¿qué nos dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. O sea, con esto escuchamos que el Señor, dolido, porque me imagino que el saber que el pueblo es hipócrita, debe ser un dolor impresionante. Con el amor que el Señor nos tiene, ver que su pueblo, aquel que el Señor tanto ama, de boca está con él. De boca lo alaba, pero el Señor conoce nuestros corazones. Ahí está el tema. Hoy por hoy la presión por la perfección estética en entornos religiosos o sociales puede llevar a crearse una imagen que no es. Ojo, mucho cuidado contra el ritualismo sin relación. Y hoy eso que conocemos como inteligencia artificial, ahí tenemos un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos armar un personaje. Podemos armar el personaje más humilde, religiosamente perfecto. Pero ¿qué pasa? Eso no tiene corazón. El corazón nuestro, que el Señor conoce, que el Señor trata, es muy distinto quizás a la imagen que nosotros queremos dar de una perfección que no existe. Jesús utiliza la metáfora de la levadura aquí, que aunque pequeña, sabemos que tiene el poder de fermentar toda la masa y transforma esa masa. O sea, imagínense que algo tan pequeño puede hacer un cambio tan grande. En la Biblia, la levadura suele representar el pecado y la influencia que se expande silenciosamente. O sea, ese pecado que empieza chiquito y empieza a crecer, continúa, hasta que ya no se puede soportar. Bien, en 1 Corintios 5:6, leo aquí: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea,
Eso tenemos que tener en cuenta cuando nosotros, quizás consciente o inconscientemente, empecemos con una pequeña mentira. Urgente, inmediatamente, tenemos que reconocer y pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso va a ser una raíz. Eso va a tener un crecimiento, como levadura. Porque el Señor dice, nada hay oculto que no haya de descubrirse. Lo que hoy se susurra en privado, mañana será proclamado desde las azoteas. Siempre tendremos en cuenta que para el Señor no se le esconde nada. Siempre tendremos que tener en cuenta. En el momento que nosotros pensamos un pecado, tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque cuando ese pecado lo cometemos, ahí ya automáticamente va a tener consecuencia. El Señor nos va a perdonar ese pecado, pero va a tener consecuencia. Si nosotros, en el momento que pensamos, en el momento que se nos da la idea de pecar, o de mentir, o de cometer cualquier pecado pensado, lo frenamos, nos arrepentimos y no tiene consecuencia. Ahora, cuando ese pecado lo llevamos, lo cometemos, lo llevamos a la realidad, ahí ya tiene consecuencias. El Señor, si nos arrepentimos, nos va a perdonar, pero las consecuencias las vamos a tener que pagar. ¿Se entiende, no? O sea, vemos en Lucas, desde el 4 al 5, Jesús distingue entre el miedo a los hombres, quien solo puede dañar el cuerpo, y el temor a Dios, quien tiene la autoridad eterna. El miedo al que dirán, o a la persecución social, es un tigre de papel, si se le puede llamar a algo feroz, comparado con la eternidad. El temor de Dios no es terror, sino un respeto reverente que nos libra de la esclavitud, de la aprobación humana. O sea, el miedo a las cuestiones de hombre es nada comparado con el temor al Creador. Porque el temor al Creador nos va a dar la posibilidad de una vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender lo que significa el temor a Dios. En Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. El que confía en Jehová será exaltado. Gloria a Dios por eso. Para equilibrar la advertencia sobre el juicio, Jesús ofrece un consuelo profundo. El cuidado minucioso de Dios. Si Dios no olvida ni un pajarito, o un animalito, o una oruga, imagínense mucho menos sus hijos. El hecho que, pensemos esto, el Señor nos dice que tiene contados nuestros cabellos, contados. O sea, imagínense lo que indica eso. Ese conocimiento indica algo
íntimo, algo protector. La seguridad que tenemos en el amor del Padre es el único antídoto contra la hipocresía. Saber que nuestro Padre Celestial nos ama de manera, no habría forma de catalogar el amor de Dios. Yo creo que no hay un amómetro. ¿Por qué? Porque como padres, aquellos que somos padres, entendemos que ese sacrificio que hizo el Señor, nosotros no lo haríamos. No sacrificaríamos a nuestros hijos. O sea, ya eso significa un amor que escapa a cualquier entendimiento. Y ese amor es el absoluto antídoto contra la hipocresía. No necesitamos fingir si sabemos que somos amados incondicionalmente. O sea, qué maravilloso que es nuestro Padre Celestial. O sea, podemos llegar a entender solamente en el Espíritu. Yo creo que conscientemente no lo podemos entender. Primeramente porque nuestro corazón es engañoso. No puede entender quizás tanto amor. Y segundo, no tenemos la capacidad de la perfección de su voluntad. Pero espiritualmente el Señor nos enseña. Y es lo que nosotros tenemos que apuntar. A tener ese amor que tiene el Señor con nosotros. Porque justamente nos enseña a que nosotros tenemos que llevar al mundo ese amor que Él nos profesa, digamos. Y aquí es donde nuestra alma tiene que brincar adorando al gran yo soy. Cuando entendemos cuán grande es su amor, es solo ver su magnífica creación para adorarlo con todo nuestro ser. En la creación del Señor, en el día a día, en lo más chiquito, que puede ser un nacimiento, que puede ser el crecimiento, ya sea de nuestros hijos, de los animales, de cómo el Señor acomoda en su creación todo perfectamente. En eso nosotros tenemos que darnos cuenta para adorarlo con todo nuestro ser. Amén. Amén. Hoy tenemos que erradicar la cultura del filtro. Bien, porque hoy vivimos en el área, en la era, de la levadura digital. Las redes sociales actúan como plataformas de hipocresía moderna. ¿Qué opinan ustedes? Porque realmente vemos en las redes muchísima hipocresía, donde se edita la vida para mostrar una perfección inexistente. Y más sobre todo con la IA, con la inteligencia artificial, porque pueden armar una imagen perfecta, como decíamos, pero una perfección del mundo y una perfección que está lejos de lo que somos. Es una hipocresía absoluta. Y lo peor de todo no es quizás la hipocresía, sino la normalización de esa hipocresía. O sea, claro, sí, pero si todo el mundo lo hace, cambiar la imagen, buscar decir que soy tal y cual cosa,
¿Mm? Buscamos likes, aprobaciones humanas para sentir una permanencia o un estatus, en lugar de buscar la aprobación divina. ¿Mm? Es muy lejos una de otra. Tememos más una exclusión social. Y eso no tanto siempre se pensó en los jóvenes, en los adolescentes, en que tienen ese temor a la exclusión social. Pero hoy muchos adultos ya formados están experimentando esto. Tienen el temor a quienes pueden matar la reputación, el cuerpo, que no piensan en comprender, en comprometer, digamos, su conocimiento ante lo espiritual de Dios. Al intentar agradar a todos, terminamos perdiendo nuestra propia identidad, nuestra identidad real. Tal como los fariseos perdieron su devoción genuina por la gloria de los hombres. Así nos está pasando hoy con las redes sociales. La hipocresía hace que nos perdamos de la verdadera integridad espiritual. Y ahí es en donde empezamos como la levadura. Nuestro pecado empieza a crecer. ¿Por qué? Porque una mentirita, por cambiar nuestro estado, por cambiar nuestra imagen, es como una bola de nieve cuando baja sobre una pendiente. Cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y nuestra mentira ya no se puede sostener si no agregamos otra mentira. ¿Se entiende? Entonces, esto empieza a ser como les pasó a los fariseos. Que llegó un momento que ya era más importante lo que pensaban los hombres que lo que pensaba el Señor. Vamos a con esto un poquito terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos. Tenemos como prevención para no caer en la levadura que corrompe el alma. Debemos adoptar 3 medidas preventivas. Practicar la transparencia. Reconozca que vive ante una audiencia de uno. Dios, nada permanece en secreto para Él. Y nosotros tenemos que practicar sobre la relación íntima con el Padre. Entregarnos plenamente a su control. Priorizar el temor a Dios. Evalúe sus decisiones bajo la luz de la eternidad, no de la conveniencia temporal. Porque si analizamos, es preferible lo que hagamos hacerlo conforme a la palabra si queremos vivir una eternidad con Cristo. Descansar en su providencia. Recuerde que su valor está definido por el Creador, no por su desempeño o popularidad. Porque dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor,
Queremos en este momento clamar por el perdón de nuestros pecados. Y te confesamos ahora, Señor, porque grande es tu misericordia. Hoy, más que nunca, Señor, necesitamos que tú nos ayudes a dejar de ser hipócritas. Si lo somos en alguna área de nuestra vida, y aprender a ser reflejo de ti. Señor, para que aquellos en los cuales hablamos vean tu rostro en nosotros. Gracias, Señor, por una enseñanza más. Y ahora necesitamos volver a nuestras casas y empezar a vivir tu palabra. En el nombre precioso, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amados, que el Señor les acompañe en vuestro regreso y a aquellos que nos escuchan por internet, que el Señor los bendiga preciosamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.